por la presidenta del Rotary Club por haberme invitado a dar esta charla y al Rotary Club y a todos los que están aquí escuchando esta conferencia que vamos a impartir sobre Google My Business. Para facilitar las cosas, como decía José María, hemos hecho una presentación que voy ahora a compartir en la pantalla. Solo informarles de que yo vivo en Barcelona actualmente, pero mi familia es de origen malagueño, así que algo tenemos en común con Arturo, de un sitio que se llama Vélez Málaga, supongo que les sonará, al norte de Málaga. Pues bueno, de unos cortijos de por ahí de Vélez Málaga salió mi abuelo en los años 20 para venir para Barcelona. Y bueno, sigo. De hecho, ahora, como anécdota, también comento que uno de nuestros principales clientes es la Junta de Andalucía y otras entidades de Andalucía, ¿no? Pero bueno, dicho esto, paso a compartir pantalla y la presentación que hemos preparado y que, como ha dicho José María, van a poder consultar después. La parte más interesante es la guía más que la presentación. La presentación es como un guión de la conversación. ¿La ven correctamente a pantalla completa? ¿Se ve bien, José María? No, ahora sí, ahora está pantalla completa. Vale, bien. Entonces, vamos a hablar sobre Google My Business, una impresionante herramienta de marketing o comunicación, bastante desconocida entre muchas personas que tienen negocios y entre muchas entidades, pero he dividido la presentación en dos partes. Digamos, la parte de Google My Business es la segunda, porque antes me suele gustar explicar el porqué de las cosas, ¿vale? En el sentido de que muchas veces algunos oímos hablar de hay que estar aquí, hay que estar en Facebook, hay que estar en Instagram, ahora es TikTok, luego te hablan de Twitter, pero no se suele explicar por qué. Y por qué es importante estar en las redes sociales y después si las personas que tienen que hacer un esfuerzo por estar publicando en diferentes sitios o por posicionar su página web, hay que explicarles también cuál es la conversión que van a tener en su negocio o en su actividad. Es decir, todo esto para qué sirve exactamente. Y esa es la primera parte de la presentación, dejar unos conceptos claros y explicar un poco el proceso de toma de decisiones en Internet por encima, porque entrar en profundidad sería demasiado extenso. Entonces, en esta primera parte donde hablaremos de la toma de decisiones, lo importante es saber cómo influye Internet en esta toma de decisiones, ¿vale? Yo creo que todos somos conscientes de que cuando necesitamos algo o sea de interés o queremos confirmar una información o tenemos curiosidad por un tema, pues todo el mundo recurre a Google y busca en Google. Pero para plasmar esto no se puede ver más gráfica. He querido poner este ejemplo que suelo utilizar, que empieza en el año 2004 y acaba a finales de 2020. Y esta gráfica representa las búsquedas en Google en España del rey Juan Carlos I. Entonces aquí vamos a ver un pico muy importante justo encima de enero de 2015 y otro pico muy importante en julio de 2020. Estos picos coinciden, el primero con la abdicación del rey Juan Carlos y el segundo coincide con su salida de España para vivir en Emiratos Árabes. Creo que fue a Dubái. ¿Y esto qué nos dice? Pues que cuando hay algo que se convierte en tendencia, ya sea por la televisión, ya sea por Twitter, ya sea por otras redes sociales, la reacción de una inmensa mayoría de personas es irse a buscar información a Google. ¿De acuerdo? Y este es un ejemplo práctico de cómo de la televisión se pasó a Google. También, como anécdota, comentaré, no está explicado aquí, pero que hace unos años en Google tenía un servicio que permitía detectar la gripe antes que los centros de salud.
en Estados Unidos. E incluso le puso un nombre a ese servicio que luego cerró. Y era el primero en detectar un foco de gripe o un foco infeccioso en cualquier sitio del mundo. ¿Y cómo lo hacía? Pues muy sencillo. Cuando la gente empezaba a buscar remedios para la tos en una zona concreta geográfica y remedios para la fiebre, Google ya sabía que allí se estaba produciendo una infección. Claro, la gente primero buscaba los remedios caseros y cuando ya se empezaba a encontrar mal, que habían pasado 2 o 3 días, es cuando acudían al centro de salud. En cambio, claro, los centros de salud, hasta que comunicaban estas alertas a los sistemas sanitarios, pues habían pasado un tiempo. Google era el primero en detectar esto a través de las búsquedas. Entonces, esto es importante. Cada vez que pasa algo, lo primero que hace la gente es ir a Google a buscar. Nadie se va a Instagram, a Twitter, a Facebook a buscar información, a buscar un remedio. Sí que lo puedes encontrar, pero Google lo monopoliza todo y ahora seguiremos viendo más datos sobre esto. Estas dos imágenes son muy explicativas de qué es lo que ha pasado en Internet en los últimos 7 años. En la parte izquierda tenemos las visitas mensuales en 2015 y en la parte derecha, en enero de 2015, y en la parte derecha las visitas mensuales en 2022. En 2015 vemos que lo paré en 2015, esto es un vídeo que va evolucionando, pero capturé estas dos imágenes. Y poniendo esto de sitios más populares en Internet, salen muchos vídeos que explican lo mismo. Vemos en 2015 que es el punto de inflexión en el cual Facebook y YouTube crecían mucho y parecía que estaban a punto de coger a Google, que tenía 26.000 millones de visitas al mes. Estas son las cifras. Los números son las visitas mensuales, ¿vale? Y bueno, por debajo vemos que está Wikipedia, Twitter, Instagram, Yandex, el buscador ruso, y Baidu, que es el buscador de China, y Amazon. ¿Y qué pasa 7 años después? Pues cuando yo no enseño la segunda diapositiva en alguna charla y le pregunto a la gente, algunos me dicen que si Instagram ha subido mucho, que si Facebook, que tal. Y la realidad es que Google ha crecido enormemente hasta los 86.000 millones, 89.000, no lo veo bien porque, a ver, ahora, hasta los 89.000 millones es posible que ya estemos en 100.000 millones, es decir, casi ha multiplicado por 4. Y esto tiene su explicación en 2 factores. Uno, ha aumentado el número de usuarios de Internet y 2, ha aumentado el uso de Internet a través de los teléfonos móviles. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ha pasado con las redes sociales? ¿Cómo es que Facebook baja de 23.000 a 22.000? ¿Cómo es que Twitter apenas crece de casi 3.000 millones a 6.500? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que si crece tanto el uso de Internet y ha crecido tanto el uso de Google, como podemos ver, lo otro no ha crecido? Pues la explicación es bastante sencilla, porque la gente está en Netflix, por simplificarlo de una forma gráfica, ¿no? Con una palabra. A partir de 2015 empezaron a irrumpir las plataformas de streaming, Netflix, HBO, después vino Disney Plus y otras que van saliendo, las deportivas, etc. Y esto produjo un cambio de hábitos en lo que se conoce como el ocio digital. Si en 2015 el ocio digital consistía en entrar algo en Facebook, ver qué hacían nuestros amigos, en 2022 buena parte de la audiencia está dedicando el ocio digital a ver contenidos de calidad en estas plataformas de streaming o a usar otras redes sociales emergentes como ha sido TikTok, como ha sido Twitch. Y esto ha producido que las redes sociales no hayan seguido el crecimiento de Google. Pero hay otra cosa que llama la atención y es que de esta clasificación que tenemos de páginas, si se fijan, lo primero es Google. YouTube se usa muchísimo como buscador, sobre todo para personas que quieren hacer una receta, que quieren practicar un ejercicio, que quieren hacer una reparación, con lo cual es una plataforma de vídeos, pero también es un buscador de contenidos. Baidu también es un buscador de contenidos. Wikipedia también es para buscar información. Y Yandex y Yahoo también son buscadores de contenidos. Es decir, que si vemos los datos, uno de los usos
mayoritarios que se le da a Internet es buscar información. ¿De acuerdo? No nos aparecen aquí páginas deportivas, ni páginas de casinos, ni todo esto, sino que nos está apareciendo de una forma absolutamente mayoritaria que a día de hoy la gente usa Internet principalmente cuando entra en páginas web para buscar información. ¿De acuerdo? Las reflexiones sobre la diapositiva anterior, pues la mayoría ya las hemos comentado, la omnipresencia de Google, la demanda de información mayoritaria en todo el mundo con Google, Baidu, Yahoo, Yandex, y podríamos añadir incluso Wikipedia también. Este auge de las plataformas de streaming que de momento ha cambiado el mercado del ocio digital. Este estancamiento de crecimiento de las redes sociales por el cambio anterior y también por la aparición de estos nuevos actores como son TikTok, Twitch y otros que irán apareciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta toma de decisiones la vamos a plasmar en un ejemplo político. Este señor que sale en la fotografía es el doctor Robert Epstein, uno de los psicólogos más importantes de Estados Unidos, profesor en Harvard, profesor en el MIT, y es una de estas personas que tiene un currículum interminable. En 2015 hicieron unas investigaciones porque empezaron a detectar que Google tenía una enorme importancia en la decisión de voto, por eso lo he querido poner como toma de decisiones, no solamente es a dónde decido ir para pasar las vacaciones o qué reloj me voy a comprar, sino que influye en la decisión de voto. Hicieron diferentes experimentos con público de Canadá, de Estados Unidos y de la India y llegaron a la conclusión que en función de lo que encuentre el público, el votante en Google cuando hace una búsqueda, la decisión de voto puede variar entre un 20 y un 80%, siendo lo habitual entre un 35 y un 50%. La denuncia que realizó Robert Epstein, hay intervenciones de él en el Senado, es que él pensaba que Google estaba manipulando a influir en un determinado tipo de voto. Bueno, esto se discutió y de hecho él le dio incluso un nombre, que es el inferior, la manipulación de los motores de búsqueda para conseguir este efecto de cambio de voto. Bien, sin entrar en esta polémica que no es el objeto de esta charla, sí que esto demuestra la enorme influencia que tiene la búsqueda en Google. Esto unido a esos datos que veíamos anteriormente de que lo mayoritario en el mundo es buscar información, pues ya empieza a dar una idea de la importancia que tiene ofrecer una información para el usuario y ser el primero en ofrecerla, ¿de acuerdo? En la siguiente página se tocan tres conceptos que tienen que ver con esta importancia de estar el primero o ser el primero en ofrecer la información. Hay tres conceptos que tienen que ver con las neurociencias, que se utilizan mucho en neuromarketing y que también se utilizan en neuropolítica, que son la simplificación, el anclaje y la resistencia. La simplificación es un mecanismo automático que tiene nuestro cerebro para almacenar la información. Es decir, recibimos tantísimos inputs diarios de información que tenemos un mecanismo automático que simplifica los contenidos y los almacena. ¿De acuerdo? Para explicar los dos siguientes efectos, que son el anclaje y la resistencia, que son muy importantes, he puesto el ejemplo de este televisor que hay aquí y que supongo que muchos de ustedes cuando van a alguna gran superficie que tiene una sección de televisores, si se fijan,
Cuando llegan a esta sección, lo primero que encuentran es un gran televisor que vale 10 o 12.000 euros en España y a lo mejor en Estados Unidos pues pueden ser 10 o 12.000 dólares, ¿no? Y esto suele ser bastante frecuente. Eh, el, el tema de por qué está ese primer televisor es porque vamos a poner un caso figurado de que nos hemos pensado en gastar unos 1.500 euros en un buen televisor. Llegamos a la sección de televisores, vemos este de 10.000 y lo que piensa la mayoría de gente es, pero ¿quién se compra esto? ¿Quién se va a comprar un televisor de 10, 12.000 euros? No lo entendemos muy bien, ¿no? Pero ese televisor está ahí puesto al principio para que nos anclemos al precio de 10.000 euros, ¿de acuerdo? Ahí viene el efecto de anclaje. El efecto de anclaje es que nuestro cerebro se ancla, se une al primer dato que se le da. Y entonces el objetivo de este televisor es anclarnos a la tarifa de los 10.000 euros. Luego pasamos y encontramos un segundo televisor que vale 1.000 euros más de lo que pensábamos gastar, pero que tiene prácticamente el tamaño del primero. Y entonces lo vemos muy barato. Este es el efecto que se buscaba. De esos otros televisores que vamos a ver detrás ya nos parecen baratos porque nos hemos anclado a los 10.000 euros. No nos hemos anclado al presupuesto de 1.500. No funciona siempre, evidentemente. Pero este efecto de anclaje hace que muchas personas compren un televisor más caro de lo que pensaban comprar, pensando que están haciendo un gran ahorro y que han logrado una gran oportunidad. El problema es cuando llegas a casa con el televisor de 2.600 euros. Explicar que te has gastado más de 1.000 euros más del presupuesto. Y ahí viene el tercer factor, que es la resistencia. Cuando te dicen, bueno, ¿cómo se te va a comprar esto tan caro, que vale 1.000 euros más de lo que habíamos hablado que ibas a comprar? La persona empieza a dar todo tipo de razones de por qué ha sido una gran compra. Ese es el efecto de resistencia, es decir, nuestro cerebro se resiste a cambiar de opinión y se resiste sobre todo a pensar que se ha equivocado. Y con esto se juega mucho en política también y en todo tipo de campañas de marketing. Se intenta anclar a las personas a un precio o a una oferta o a un determinado tema, sea real o no, para después jugar con esta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, si lo aplicamos esto al posicionamiento, cuando una persona se pone en Google a buscar información, no es porque quiera pasar el rato como cuando estamos en Facebook, en Instagram o en otra red social, viendo vídeos o viendo lo que hacen nuestros amigos o viendo lo que sea. No, cuando te pones en Google a buscar es porque hay algo que te interesa y estás concentrado en esa búsqueda. Nadie se pone a buscar porque se esté aburriendo. Y entonces en ese momento nuestro cerebro está alerta y cuando encuentra una información que le parece coherente, la simplificará y la almacenará, el anclaje. Y será muy complicado cambiar esa opinión. De ahí que es muy importante que cuando se quiere transmitir una información veraz, esté presentada de forma adecuada y accesible desde los buscadores para el público. De hecho, las fake news, que digamos se hicieron muy populares en la famosa campaña que ganó Trump hace unos años y que lo convirtió en presidente de Estados Unidos, todas estas fake news que se movían siempre desde páginas web. Luego se viralizaban en redes sociales, pero el origen estaba en páginas web, ¿de acuerdo? Y en el posicionamiento. En las últimas elecciones que hubo en Andalucía, hubo un cambio de intención de voto a partir del día 8 de junio hasta el día de las votaciones, el 19 de junio. Y ahí tuvo que ver también, en ese cambio masivo, en ese trasvase de votos, tuvo que ver factores que tienen que ver con lo que estoy diciendo y que se han podido analizar a posteriori. Por lo tanto, es un tema fundamental el estar presente por todo ese uso masivo que se hace de Internet para buscar información
y por estos efectos que tienen los que llegan primero a la audiencia ofreciéndoles esa información. Entonces, una vez explicado esto y luego si alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que es la toma de decisiones en diferentes sectores, estaré encantado de responderlas si las sé. Si no las sé, pues no podré, pero si alguien tiene alguna consulta sobre este tema, pues podemos plantearlo. Bien, ahora ya nos vamos a centrar en la herramienta de Google My Business y veremos que tiene mucha relación con estos conceptos que acabamos de comentar. Bien, antes de Google My Business tenemos que hablar de qué es Google Maps. ¿Vale? Yo creo que todo el mundo lo sabe lo que es Google Maps, pero haremos una definición breve. Es un servicio desarrollado con un servidor de aplicaciones de mapas y lo ha desarrollado Alphabet, que es el nombre que se puso Google cuando cambió hace unos años a incorporar todo su negocio dentro de una marca. Ahora se llama Alphabet y Google Maps está integrado dentro de la empresa Alphabet de Estados Unidos. Y todos creo que sabemos lo que es Google Maps, que tiene muchísima información. En sus inicios, Apple y otros sistemas intentaron competir. Facebook también intentó competir con Google Maps, pero ya hace años que tiraron la toalla. Y el nivel de profundidad al que ha llegado, no solamente de lo que es el tema de los negocios, sino todo el tema geográfico, hasta los fondos marinos, etcétera, es realmente impresionante. O sea, es una base de datos, creo que como no ha existido en la historia de la humanidad, ¿vale? Pero centrándonos un poco en lo que hace referencia a los negocios, a la promoción de determinados sitios de interés, pues todos sabemos que Google Maps nos da información de todo lo que hay en las ciudades, los negocios, los hoteles, entidades, y también hay fichas para profesionales individuales, es decir, no solamente tenemos una ficha en Google Maps para un despacho de abogados, sino que un abogado puede tener su propia ficha en Google Maps, ¿de acuerdo? También explicar que hay muchos negocios que están en Google Maps sin que sus propietarios los hayan dado de alta. Y esto lo ha hecho Google Maps, pues por ejemplo en España lo hizo comprando la empresa Páginas Amarillas, que tenía todas las fichas de todas las empresas y negocios que existían en España y de una tacada los puso en el mapa de España. A base son informaciones públicas, no es tampoco ningún tipo de problema. Todo lo que sea público, ellos acceden si pueden gratuitamente y si no lo compran y lo incluyen en sus mapas. Por eso hay muchas fichas y muchos negocios que verán que en la parte inferior pone reclamar esta empresa. Y eso es porque el propietario no ha verificado el uso de esa empresa o a lo mejor porque no sabe ni que tiene una ficha en Google Maps. Luego ya veremos también qué consecuencias tiene eso, ¿no? Nada más decir que la app solo en la Play Store de Android tiene más de 10.000 millones de descargas. Me gustaría decir que se han descargado varias veces, ¿no? Pero no hay 10.000 millones de personas en el mundo, pero esto es solo en Android. Y también explicar que alrededor de Maps, pues Google tiene otros servicios, como es Street View, como es los reportajes 360, que son muy interesantes para determinados servicios. Entonces, esto es Google Maps, ¿de acuerdo? También si hay alguna duda sobre Google Maps, pues también estaré encantado de contestarla. ¿Y qué es Google My Business? Bueno, pues Google My Business es una herramienta que da Google o Alphabet como propietarios. Hablamos de Google y ya nos entendemos. Es una herramienta que ofrece a los propietarios de los negocios o a las personas que se dan de alta sus entidades en Google Maps para administrar la información que ofrece esa ficha de Google Maps. Entonces, esta herramienta, hay diferentes sistemas de verificar que uno es el propietario de la entidad. El más habitual suele ser que Google te envía un código por correo postal, tú solicitas la verificación, Google te envía el código por correo postal y entonces tú verificas con ese código la ficha, la propiedad de la ficha. En algunos casos se verifica también
con el teléfono móvil, con un teléfono fijo, con la Wi-Fi incluso lo he visto verificar, porque Google ya sabe que estamos pidiendo la verificación desde precisamente el propio negocio y entonces ya nos lo verifica automáticamente. Para que nos hagamos una idea, he puesto aquí abajo el ejemplo de cómo se está visualizando ahora la administración para el propietario de un negocio. En este caso es una farmacia de Barcelona. Y esto sale en la propia búsqueda de Google, en el propio navegador, no hay ni que descargar una aplicación. Y estos iconos nos permiten gestionar nuestra ficha en Google Maps, editar el perfil, administrar las reseñas, ofrecer novedades, ver cómo está funcionando la ficha. Solamente quiero, y luego, pues, por ejemplo, cuando se le da al botón de editar perfil, a la derecha sale este formulario sencillo que estáis viendo, donde está la información de la empresa, los datos de contacto, la ubicación, el horario y otras cosas que se pueden ofrecer. Solamente un dato, es muy sencillo, realmente el uso de este Google My Business para cualquier persona que sepa utilizar un teléfono móvil, yo diría que es más sencillo usar Instagram, ¿vale? O incluso que usar Facebook. Es más sencillo. O publicar o contestar una reseña es muy, muy fácil. Lo que pasa es que es un gran desconocido porque no es una red social que se use de forma masiva como las que he citado, a pesar de que veremos que se consulta mucho más. Solamente me gustaría que os fijarais en un dato. Y es como en la parte izquierda donde pone tu empresa en Google, esta farmacia, que se abrió la ficha hará unos 5 o 6 años y que se tardó un par de horas en rellenar toda la información completa de productos y servicios de la farmacia. Pues que esta ficha en el último mes nos dice Google que tuvo 20.000 visualizaciones por haber trabajado 2 horas hace 5 años. Este mes se ha visto 20.000 veces. Ya iremos más adelante también trabajando viendo otra diapositiva que nos habla de volúmenes. Más datos sobre Google. Bueno, pues un poco de orden de magnitud. 63.000 consultas por segundo actualmente. Puede que sean más y todo. Y 5.600 millones diarios, ¿no? El 82% de usuarios móviles suelen hacer búsquedas cerca de mí habitualmente. En España, el 78% de la población usa Internet para buscar información. Y luego dos datos muy interesantes. El 30% de las búsquedas tienen una intención local. Eso quiere decir que estoy buscando un servicio o un producto cerca de mí. Y un dato que es absolutamente espectacular en relación con cualquier red social que se quiera argumentar que tiene una cierta utilidad para un negocio. El 50% de las personas que consultan, abren una ficha en Google Maps, el 53%, es decir, más de la mitad, lo acaban visitando en 48 horas. De ahí la enorme importancia que tiene para cualquier entidad estar presente, tener un mínimo de fotografías de sus productos, servicios o local y de ofrecer una información completa de sus productos y su actividad. En la parte derecha hay un gráfico que se puede consultar, es muy espectacular, no lo se suele conocer muy bien, pero voy a hacer un clic para que lo puedan ver, que son las tendencias actuales en el mundo. Este es el correspondiente a Colombia, ¿de acuerdo? La imagen correspondía a Colombia, pero esta es una cosa que nos ofrece Google Trends, una herramienta también gratuita de Google, que voy a abrir un momento, supongo que la estarán viendo. Y entonces esto es lo que se está buscando ahora en tiempo real en el mundo, ¿de acuerdo? Sale por aquí el Real Madrid-Cádiz, salen diferentes palabras, salen los idiomas, pero aquí nosotros hacer un clic aquí abajo en las regiones, por ejemplo, y decir, bueno, pues qué se está buscando ahora en México. Entonces cambia el cuadro y vemos automáticamente cosas que se están buscando de forma predominante en México. También está mezclando cosas de España, ¿no? Seguramente si Google Trends, en vez de ejecutarlo desde Google español, lo ejecutáramos desde Google México,
podríamos ver exactamente lo que se está buscando en México, ¿no? Pero esto nos da una visión que, por decir de una manera, cuando estuve unos años trabajando en comunicación política, había una gran pantalla permanentemente abierta con esto, para detectar tendencias antes de que saltaran a los medios, sobre todo cuando estabas en una campaña electoral, ¿no? En el fragor de una campaña. ¿De acuerdo? Es interesante, es interesante. Nos permite ajustar a esta cuadrícula grande o reducir la cuadrícula a los 9 más importantes. ¿De acuerdo? Parece ser que los horóscopos y las predicciones también es un factor de búsqueda. Y sobre todo el fútbol. El fútbol es una de las cosas también que más se busca. Bien, volviendo a la presentación. Vale, estábamos aquí. Esto también nos da un orden de magnitud importante. Es decir, si unimos todos estos factores que hemos ido comentando desde que hemos empezado, nos damos cuenta de que todo el mundo está usando de forma masiva Internet para buscar contenidos. Google es el gran actor en este sentido y estos datos sobre el uso tanto de las búsquedas como el de la conversión, que es lo que decía al principio. ¿Por qué es importante tener una buena ficha de Google Maps? ¿Por qué es importante estar bien posicionado en Google? Pues porque el 53% de las personas que hagan esas búsquedas nos van a visitar en 48 horas. Y también porque si ofrecemos una buena información, por ejemplo, si hay una academia que se dedica a dar clases de un determinado baile, por ejemplo, clases de tango, y yo en mi teléfono móvil busco clases de baile, pues automáticamente Google me va a sugerir que cerca de mí hay un sitio donde hacen clases de tango y que seguramente yo no conocía. ¿De acuerdo? De ahí esa enorme importancia. Vamos a hablar de las ventajas que tiene Google My Business sobre otros sistemas de darse a conocer. Pues bueno, la primera es que la persona que va a visitar y va a consultar nuestra información, la información de una ficha, no necesita darse de alta en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, tener redes sociales instaladas en el móvil. No, simplemente con acceso a Internet lo puede consultar todo. No hace falta registrarse en ningún sitio, con lo cual elimina barreras muy importantes. A partir de la información que hemos introducido en esa ficha con Google My Business de una manera muy sencilla, muy intuitiva, solo dándole a un botón, sin más, el propio Google nos hace una página web gratis, con lo cual en esa página web tenemos todos nuestros datos de contacto que hayamos puesto en la ficha, tenemos los artículos y las actualizaciones que hayamos publicado y tenemos las fotos que hayamos subido. Y no tiene más que darle un botón, así de sencillo. Y eso también nos sirve pues, para tener una página web que no es como una página web que podríamos gestionar con otro tipo de herramientas, pero que sí es suficiente para competir con cualquier otra página web. Y de hecho suele funcionar bastante bien. Con la información de la ficha vamos a aparecer en 3 sitios que veremos más adelante de una forma gráfica con datos, que es en la búsqueda de negocios en la parte superior, en la parte lateral derecha, según el tipo de búsqueda que haya, y en los resultados si tenemos la web automática esta de Google. Un dato estimativo que podríamos dar es que cualquier ficha que esté bien completada en cuanto a información, fotos, productos y servicios, va a tener 10.000 visitas al mes sin hacer nada. Solamente de las búsquedas, hablando siempre en grandes ciudades y municipios de un cierto tamaño. Evidentemente, si hablamos de municipios de 1.500 personas, pues es difícil que tenga 10.000 visitas al mes. Pero en municipios de un cierto tamaño estamos hablando de estas cifras. Para conseguir esto con las redes sociales es complicadísimo, complicadísimo. Y luego porque no tienen la conversión que tiene esta ficha. ¿De acuerdo? Aparte nos va a dar información bastante detallada
de cuánta gente nos llama por teléfono desde Google Maps, de cuánta gente solicita cómo llegar. Es una cosa que hemos utilizado, yo creo, muchas personas. Estamos en un sitio y decir, oye, ¿cómo llego a este negocio? ¿Cómo llego a este restaurante? ¿O cómo llego a este sitio de interés turístico? Nos va a explicar, pues eso, cuántas personas han llamado, cuántas personas han solicitado la ruta, cuántas personas han hecho una reserva, si tenemos activo una función que ofrece Google Maps para determinados negocios, que es hacer reservas, y también cuánta gente ha visitado desde Google Maps nuestra página web. Y todo esto gratis y sin ningún tipo de barrera. ¿De acuerdo? Las ventajas principales de Google My Business. ¿Qué hay que hacer para empezar a trabajar en Google My Business? Pues como yo decía antes, es bastante... Yo lo veo más sencillo que Instagram y que Facebook, teniendo en cuenta la gran cantidad de funciones que incorporan hoy en día estas redes sociales. Si nuestra ficha existe, la tendremos que verificar, pero si no existe, es tan sencillo como usar la opción añadir un sitio que falte en cualquier ubicación de Google Maps. Aquí está explicado lo de las fichas automáticas de Google Maps a partir de bases de datos públicas. Y si ya aparece nuestra ficha, pues hacer un clic en este mensaje que suele ser reclamar esta empresa. Una vez dicho esto, nos hay diferentes formas de verificación. Hoy en día, casi siempre la verificación es inmediata mediante un teléfono móvil o fijo, pero si no, está el envío de ese código a la dirección a nombre del titular del negocio, entonces lo recibimos nosotros con un código y ahí verificamos. ¿Vale? Una vez hemos verificado la ficha, vamos a proceder a la introducción de datos. Eso es el objeto de ese manual que comentábamos de Google My Business. Y que es una verificación, pues bueno, datos de su empresa, y nos empieza a preguntar a qué se dedica, qué servicios tiene, cuál es el horario de apertura. Ya les comento que es un tema muy intuitivo y que yo diría que con un curso de 1 hora máximo, cualquier persona que tenga un teléfono móvil o un ordenador sabe entrar los datos en Google My Business. Bien. Y luego una característica importante es que este administrador de la ficha de Google My Business puede nombrar colaboradores que le ayuden a administrar la ficha cuando estamos hablando, pues a lo mejor de negocios grandes o de entidades culturales o de interés turístico que participan varias personas, pues el administrador puede nombrar a colaboradores de la página, ¿de acuerdo? Aquí he querido hacer ya para acabar la conferencia, un caso práctico, en este caso aplicado al turismo. En la parte izquierda tenemos el Facebook, si no me equivoco, sí, es Facebook, de la Casa de Iberoamérica en Cádiz. Es una entidad que tiene presencia en Facebook, que tiene presencia en Instagram y que además trabaja muy bien. Y aquí tenemos pues una foto del presidente en Facebook con un texto más amplio que explica bien una visita que ha tenido. La foto es correcta, o sea que estas personas se han tomado un tiempo y una molestia en publicar en Facebook. Pero si ven en la parte inferior izquierda, tiene un me gusta. Y esto, hay publicaciones con 7, 8 en Facebook, hay tweets que tienen 3 o 4 retweets, y piensas, bueno, es que estas personas están haciendo un esfuerzo, tienen un local, tienen una actividad, pero es que apenas se entera nadie, porque las redes sociales también, cuando detectan una página o una cuenta es de una entidad, no suelen mostrarle igual a la audiencia, porque lo que quieren es que se pague por publicidad, porque no olvidemos que son empresas que tienen que ofrecer beneficios, y de momento no parece que las cosas les vayan muy bien, ¿no? Supongo que habrán oído que Facebook acaba de despedir a 11.000 personas, creo que es el 13% de su plantilla, y en Twitter también parece ser que hay una cierta marejada. Bien, esto lo vamos a comparar con esa farmacia que veíamos antes, que ha tenido 21.000 visitas, sin hacer nada, ¿de acuerdo? Y esa estadística que yo comentaba antes, es decir, nos informa Google de que 14.263 personas, el 76% ha venido de la aplicación de Google Maps en móvil,
Luego hay un 26% que han consultado desde la búsqueda de Google, pero también en teléfono móvil. Y luego tenemos el ordenador con un 8% que se reparte un 6% en la búsqueda de navegador y un 2% en la aplicación de Maps, en la web de Maps en el propio ordenador. Pero claro, la omnipresencia de los teléfonos móviles dispara el uso. Y también lo dispara al sentido de que estas sugerencias que nos hace Google cuando estamos buscando un determinado restaurante o un determinado servicio donde nos ofrece otros servicios, que además, como nos conoce bien, sabe lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Podríamos decir, por eso veo aquí, que una ficha de Google Maps puede multiplicar por más de 1000 la efectividad de la comunicación en una red social como Facebook. Sin esfuerzo, además, porque aquí estamos hablando de una ficha que se creó hace 5 años y cuyos datos no se han modificado. Por eso quería cerrar esta charla con el mensaje de que con un pequeño curso de motivación más un proyecto de motivación para las personas que reciban este curso, cualquier municipio, cualquier área geográfica, cualquier entidad, vería enormemente incrementados todos los indicadores económicos que están relacionados con el turismo y otros municipios, como puede ser los sitios de interés histórico, la gastronomía, los productos específicos de esa zona, artesanales, cualquier cosa. Y esto se puede conseguir con muy poco esfuerzo, porque Google Maps, todo y que es de una empresa también, como es el caso de las redes sociales, no tiene el mismo componente que puede tener Facebook o que puede tener Twitter, donde su objetivo es intentar captar la audiencia y que permanezca en la red social para monetizar de esta forma, haciendo perfiles, ofreciendo anuncios, etc. Google Maps se ha convertido en un estándar de geolocalización y de información de tal magnitud que es una lástima que haya personas, o haya entidades, haya lugares en el mundo que todavía no utilicen todo el potencial que tiene. Y bueno, con esto nada más dar las gracias al Rotary Club de Latinoamérica y a su presidencia por haberme invitado a dar esta charla, y quedo a su disposición para cualquier consulta que tengan. Bueno, amigo Borrás, doy comienzo a las preguntas en lo que a mí respecta. Yo tuve bastante inconveniente con la comunicación, he hecho capturas de pantalla de cada una de las imágenes que se mostraban en este momento. Estamos hablando de que necesitamos en algún momento abrir un sitio a través de Google Maps. Yo entendí esto, después la parte práctica, la veré a lo mejor a prueba de sonsos, apretar acá, apretar allá, cargar los datos. Mi actividad es un comercio que no está a la calle, que es simplemente una venta visitando al cliente. Soy del rubro joyería y la pregunta mía es, ¿cómo se entera la gente que yo tengo un sitio, esas 10.000 personas? ¿De qué manera le llega a ellos la información de que hay un tal Luis Eri que vende joyas, por ejemplo? Sí, es muy sencillo. Supongo que todos habréis pasado por esta experiencia de que un día habláis de que cada día me gustaría tener un Rolex, y al cabo de unos días te empiezan a salir anuncios de Rolex en el móvil. ¿De acuerdo? Bueno, esto no es ninguna conspiración. Es decir, las propias empresas de marketing lo han reconocido, que sí, que bueno, que el móvil nos escucha, nos interpreta lo que hablamos y nos van perfilando. Es decir, hay que tener en cuenta que Google tiene almacenado gigas de información sobre cada uno de nosotros. Gigas de información, no megabytes, gigas. Y en esta información sabe perfectamente lo que nos gusta.
¿vale? Por lo tanto, cuando hay una persona, todos tenemos la experiencia de abrir Google Maps y realmente cuando abrimos Google Maps nos enseña unas cuantas cositas, no nos enseña todos los negocios que hay en las calles porque entonces no veríamos nada. Pero como Google ya sabe a quién le interesan las joyas, a quién le interesan los anillos, a quién le interesan las cadenas, quién suele comprar este tipo de productos y quién no, ya le va a informar de tu negocio a estas personas. Y se lo va a ir mostrando cada vez que abra Google Maps. A lo mejor esta persona estará buscando un restaurante, pero si cerca está tu joyería, le va a enseñar tu joyería porque sabe que le interesan esas cosas. Claro, si tú solamente has puesto joyería, no has puesto que vendes, por ejemplo, anillos, que vendes cadenas, que vendes, por ejemplo, cadenas de platino, y hay una persona que le encanta comprarse cadenas de platino, pues tu joyería a lo mejor no saldrá. Ni incluso, aunque busque cadenas de platino, tampoco saldrá. Pero si tú o cualquier persona se toma la molestia de durante 1 hora, 2 horas, rellenar todos, más o menos, a grosso modo, todos los diferentes tipos de artículos, eso va a hacer que automáticamente cuando a alguien le interese eso o esté buscando eso, tu negocio va a aparecer. Bien, bien, interesante. Y Solo funciona. esto con el primer paso es abrir una página en Google My Business. Por ahí se comienza. Sí, correcto. Se abre. Eso está detallado el paso a paso en la guía que os enviaremos, la Bueno, muy operatoria. bien. Muy Pero bien. ya os avanzo que es una herramienta pensada pues para esa persona que tiene un negocio y que no tiene conocimientos profundos de informática, ni de redes, ni de todo esto, para que lo rellene de la forma más sencilla posible. E incluso es perfectamente operativo desde el móvil. No hace falta tener un ordenador para rellenar la información. Bien, bien. Puntualmente y para finalizar mi cuestionario, yo estoy 6 meses en Argentina, 6 meses en España. Debo tener, ¿de qué manera hago un público o el otro indistintamente? Bueno, 6 meses en Argentina o 6 meses en España quiere decir que tienes 2 joyerías. No, soy siempre el mismo, con la diferencia que me traslado con la mercadería, no llevo joyería, no tengo Vale. negocio. Entonces ahí Google Maps ofrece una función que es la persona que da servicio a una zona geográfica. Bien, Por bien, ejemplo, imaginemos, no tu caso, pero un caso más gráfico, que es la persona que es un autónomo, que es fontanero y que no tiene un local. Entonces, Google permite crear una ficha de un negocio de una persona, pero sin un sitio físico, pero sí diciendo la zona de influencia a la que da servicio. bien. Y entonces tú tendrías que tener 2 fichas en Google Maps, la de tu zona geográfica de Argentina por la que te mueves y la de tu zona geográfica de España por la que te mueves. Y si es toda España, toda España. Y allí, una vez hecho esto, explicas pues, los productos que tú ofreces. Perfecto, perfecto. Última, y cierro con esto. ¿Cuándo recibimos el manual? Estoy El ansioso. manual lo recibiréis pues mañana, porque queremos hacer un pequeño repaso, actualización, pero mañana lo tendréis el manual. Bueno, muchísimas gracias. ¿Borrás o borras? Borrás, Vale, con acento en la, sí. borrás. Ok. Muchas gracias en lo que a mí respecta. A ti. Me toca a mí entonces, mucho gusto, muchísimas gracias por la charla que fue muy interesante. A mí me gustaría saber qué tipo de negocio aprovecha más las posibilidades de Google My Business, porque en realidad, yo qué sé, ya algunas dificultades las mencionó Luis con su cuestión geográfica. Y el no tener un lugar fijo. Me imagino que hay negocios que pueden aprovechar mejor y otros menos. Seguramente el sistema, yo me excluyo casi totalmente como consultor de empresas farmacéuticas. En realidad no creo que alguien me busque por Google, ¿no? Pero debe haber un tipo de empresas que seguramente pueden aprovechar mucho más que otros tipos. Bueno, yo diría que bueno, principalmente cualquier negocio que esté a pie de calle.
O sea, que esté en unos bajos, abierto al público, restaurantes, peluquerías, centros de estética, todo este tipo de negocios que están en la calle y que yo puedo entrar es el gran beneficiario de este tema. Pero luego hay un gran sector que yo creo que está desaprovechado, que es en los sitios de interés turístico. Porque claro, a veces nos podemos encontrar determinadas zonas geográficas por el paisaje, pero que realmente ahí no hay ningún negocio, no hay un restaurante, no hay una entidad que gestione ese sitio. Entonces ahí hay una gran oportunidad para determinadas entidades que puedan aprovechar, dar a conocer esos sitios de interés que tienen esos municipios, esos paisajes, esos senderos, esas playas que a lo mejor no son tan conocidas. Pues bueno, eso es una persona que puede, así como un negocio ya de alguna forma al estar en la calle ya recibe visitas de per se, pues estos sitios pueden mejorarse muchísimo el conocimiento, sobre todo en el sector turístico. Y luego también muchas entidades y asociaciones que no tienen, que están incluidas dentro de un centro cívico, por ejemplo, esto es muy frecuente en España, supongo que en otros países también, donde los ayuntamientos pues crean centros cívicos, dentro de esos centros hay entidades y asociaciones que desarrollan todo tipo de talleres y actividades y que muchas veces hay gente interesado y no sabe que al lado de su casa hay un taller que ofrece pues cómo hacer muebles a medida, por ejemplo, o cómo aprender a bailar una determinada, pues el country line dance o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de entidades que tienen menos visibilidad también podrían ser grandes beneficiarios del uso de Google My Business. Pero el principal, por supuesto, son los negocios. De hecho, es que yo lo he comprobado con clientes, la enorme efectividad que tiene. Y luego vas pasando por las calles y te encuentras pues con una floristería o con una persona que vende bolsos, que la tienda siempre está vacía. Y no, es que las cosas están mal, es que tal, es que cual. Bueno, no es que las cosas estén mal, es que la gente está yendo a otro sitio que le están sugiriendo, es que ya no llegan a tu local o a tu calle, porque antes tienes al lado uno que está haciendo una buena promoción de su negocio y no es que a ti hayan dejado de ir, es que están yendo a otro sitio, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Alex, yo tengo dos preguntas. En el caso que has dicho ahora de los lugares de interés turístico, ¿quién es quien tiene que abrir la ficha de Google My Business? Y la segunda pregunta es, ¿nuestro Rotary y Club of Latinoamérica puede tener una ficha de Google My Business? Bueno, en principio sí que puede tener una ficha. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que ya tiene una página web, pues quizás la ficha sería redundante en este caso. Pero un Rotary que no es un e-club, sino que es un sitio físico, pues sí que yo recomendaría tener una ficha de Google My Business, porque eso podría facilitar mucho si están interesados en tener más socios, pues que profesionales y personas que es del perfil de Rotary que puedan estar interesados en participar en las actividades sepan que cerca tienen un Rotary. Pero si no tienen ficha de Google Maps no va a ser sencillo, ¿de acuerdo? Y luego, ¿quién es el que debe hacer una ficha de un sitio de interés? Hombre, normalmente el propietario del sitio. El propietario del sitio debería ser el que gestionara la ficha. Y el propietario puede ser privado o puede ser una entidad pública o puede ser un sitio privado que la entidad pública llegue a un acuerdo con él para promocionarlo, ¿no? Entonces, pero normalmente debería ser el propietario quien gestiona la ficha de Google. ¿Más preguntas? ¿Algo se ha quedado en el tintero? Sí, la verdad es que yo tenía otra pregunta.
Cuando uno ve las estadísticas sobre todo eso, ¿ve solo las suyas o ve, como quien dice, el mercado también, en el sentido de decir, bueno, mi ficha, me parece que la ficha de mi vecino le trae más clientes, entonces algo está haciendo que yo no estoy haciendo y tal vez debiera mejorar mi ficha? ¿Hay algún tipo de posibilidad de eso? Sí, de hecho Google lo da, pero como sugerencia. Por ejemplo, Google te dice, pues mira, fotos se están viendo un 30% más que las fotos de negocios similares. Este indicativo lo va dando Google sobre la ficha sobre la gestión de tu ficha. O sea, te da las estadísticas exactas que comentábamos antes, te busca por móvil, cuánta gente te llama, tal, y suele dar indicativos de magnitud. No puedes ver, evidentemente, los datos estadísticos de la ficha de tu negocio, de la competencia, pero sí que te da un orden de magnitud. Por otra parte, también os digo que uno de los factores más importantes para posicionar bien una ficha de Google My Business es las reseñas que tiene, ¿vale? Es hasta tal punto importante que hay empresas que solo existen para vender reseñas, ¿de acuerdo? O sea, su modelo de negocio es vender reseñas en Google Maps, lo cual da un orden de magnitud. Yo no recomendaría comprar reseñas. Es habitual que cuando una persona abre ficha de Google Maps y aún no le están dejando reseñas, que le pida a los amigos y familiares, oye, déjame un comentario sobre mí, sobre mi negocio. Esto es muy habitual. Yo no recomendaría acudir a prácticas como comprar reseñas, porque al final Google lo pilla todo. Y cuando Google pilla a alguien haciendo trampas, no vuelve a comer, y tu ficha o tu página web no vuelve a salir bien posicionada. Entonces yo huiría de cualquier atajo que no fuera a trabajar bien. Si puedo preguntar. Adelante. Bueno, se me ocurren muchísimas posibilidades, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega esta ficha? Porque, por ejemplo, hay personas que trabajan desde su casa, son profesionales, trabajan no desde un domicilio comercial, sino desde un domicilio privado, aunque prestan un servicio profesional, y la gama se expande muchísimo. ¿Hasta dónde puede llegar, según la experiencia, las posibilidades de engancharse a esta herramienta, ¿no? A título personal, En como principio usuario. hay un criterio que, por ejemplo, si una persona da servicio de asesoría por Internet, puede tener una ficha de Google Maps que abarque todo el mundo, si lo da en varios idiomas, o que abarque todo un país, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no hay límite. Luego, eso cuando se da un servicio. Google marca un criterio, por ejemplo, imaginemos un hospital privado en el cual dentro del hospital hay una serie de consultas de médicos que a su vez también son privados. Entonces, el hospital tiene su ficha de Google Maps, ¿de acuerdo? Pero la clínica dermatológica que hay dentro de ese hospital privado también puede tener su ficha de Google Maps. Y el médico que trabaja dentro de esa clínica privada también puede tener una ficha de Google Maps como profesional. Entonces, el criterio que marca Google es que pueden tener fichas en este tipo de entidades, por ejemplo, aquellas personas para las que se puede pedir hora. Por ejemplo, una enfermera de esa clínica no puede tener ficha de Google Maps, porque normalmente, salvo casos especiales, o la administrativa que está en recepción no puede tener una ficha de Google Maps con su currículum, porque no se puede pedir hora para la administrativa, solamente puedo pedir hora para el médico. Para aquellas personas en las que se puede pedir hora, tenemos ficha. Y esto además, Google va cambiando
va creciendo y una de las últimas incorporaciones que ha hecho es que permite llevar la gestión de hoteles desde la ficha de Google Maps, con un sistema propio de reservas que tiene. Es decir, una persona que tenga un hotel de un cierto tamaño puede tener la ficha de Google Maps y desde esa ficha gestionar las reservas de su establecimiento. La única condición que pone Google es que ese alojamiento tenga recepción 24 horas. ¿De acuerdo? Pero todo esto es un mundo cambiante, ¿eh? Es decir, a veces aparece un servicio, luego desaparece, pero ¿el límite cuál es? Las necesidades de las personas. El objetivo de Google siempre es el mismo. Facilitar la información de la mejor manera a la gente. Y si ve un canal útil para facilitarlo y se cumplen las condiciones, lo ofrece. Y si no lo ve, lo cancela. Presidente Johanna. Muchísimas gracias por esta exposición. Presidente Johanna, es tu turno. Ay, muchas gracias. Buenas tardes y bueno, para ustedes ya buenas noches. Gracias, señor Alex, por la ponencia. Yo llegué un poco desfasada, estoy ahorita en un congreso y alcancé a lo mejor 15 minutos de lo que usted dijo. Y quisiera preguntarle, ¿qué tan caro puede ser tener ahora sí que la plataforma o si queremos que se esté moviendo nuestro anuncio, que estemos posicionándonos o que esas palabras clave pues nos liguen a nuestra empresa? ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, a ver, esto es vamos a ver, ¿qué tan caro es? Depende de la palabra clave por la que queramos pujar. Es decir, cada palabra clave tiene un coste diferente. Desde palabras clave que son 1 euro, 2 euros, a, por ejemplo, palabras clave que si queremos publicitarnos con ella, tendremos que pagar 40 euros por cada clic que nos hagan, o 40 dólares. Por ejemplo, todas las palabras clave que tienen que ver con productos financieros tienen un coste elevadísimo, con temas de bolsa, de trading, etcétera, ¿no? Entonces, esto va por un sistema de pujas. Cuanta más gente hay compitiendo por una palabra clave, más cara es de publicitar, ¿de acuerdo? Después, normalmente el posicionamiento orgánico, lo que es posicionar con una página web en vez de con anuncios Google, pese a que los anuncios salen primero, lo habitual es que las páginas web que están posicionando en las primeras posiciones multipliquen por 3 y por 5 el clic sobre los anuncios. Es decir, la gente confía más en las primeras páginas, en las primeras posiciones de la página de Google de resultados que en los anuncios. Esto es una regla general. Después hay sectores concretos que van a buscar un producto concreto donde a lo mejor sí que justifica la inversión en anuncios. Nuestra recomendación siempre para las empresas es intentar utilizar el posicionamiento orgánico como una inversión para la empresa, porque los anuncios se paga mucho, pero es que en el momento que se deja de pagar se desaparece. Mientras que un posicionamiento orgánico bien realizado perdura durante muchos años. ¿De acuerdo? Bueno. Dependería, no se puede dar una regla general porque depende de cada negocio y de cada sector y lo que tiene cada cliente. El consejo general sería: intenta hacer posicionamiento orgánico en vez de gastar dinero en anuncios. Pero hay veces que es efectivo. Y luego está una... Es decir, si yo hago anuncios, la ventaja que tenemos es que incluso en Facebook, en Instagram, aparte en Google, que yo puedo hacer una campaña de 10 dólares de anuncios y luego ver qué retorno tengo. O sea, la publicidad no es ni cara ni barata. Si yo veo... yo recuerdo que teníamos un cliente aquí en España que se dedicaba a los servicios de jardinería, de poda y de tala de árboles principalmente. Y este señor gastaba 2.500 al mes, en 2.500 euros al mes o 2.500 dólares, que se están ahora casi en paridad, mensuales en anuncios de Google. ¿De acuerdo?
Entonces, hicimos un proyecto de posicionamiento y a los 4 o 5 meses pasó a gastar 300 euros al mes. Con eso ya tenía suficiente. También lo pudimos hacer, ¿por qué? Porque en ese sector había poca competencia. ¿De acuerdo? Es decir, hay sectores donde, por ejemplo, el sector inmobiliario la competencia es enorme, en el sector de productos que se pueden comprar por Amazon ya tienes al propio Amazon compitiendo contigo. Es decir, hay determinados sectores donde es muy complejo competir, pero se puede competir. Sin embargo, en este caso tuvimos la suerte de que las empresas de jardinería nadie se había tomado en serio el posicionamiento, con lo cual lo pudimos poner en las primeras posiciones para sus servicios en España y concretamente en la zona de Madrid, que es donde él trabajaba, en 3 o 4 meses, y a partir de ahí pues pasó de gastar 2.500 euros al mes a gastar 300, con el mismo resultado. Fantástico. Muchas gracias, Alex. Candela, adelante. Hola, gracias. Quería consultar. Resulta que yo Google My Business lo uso bastante para un par de clientes que tengo y últimamente noté que hubo varios cambios. Por ejemplo, ya no está la posibilidad de utilizar una aplicación desde el celular de Google My Business. Sí, lo han cambiado. Además, Ahora hace días lo han cambiado. Sí, ya hace un tiempo. Pero esto modifica en algo en cuanto a la visibilidad que tiene. O, por ejemplo, también me pasó de estar con Google My Business constantemente dentro de lo que es la página o lo que es en realidad Google Maps, pero no me llegan los mensajes. Entonces eso baja bastante la estadística de en cuánto tiempo se responden los mensajes que envían a través de Google My Business. ¿Hay alguna manera de solucionar esto o es únicamente estar conectado todo el tiempo? Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el cambio que han hecho, ¿vale? A mí personalmente me gustaba más el poder disponer de una aplicación tanto en teléfono móvil como en ordenador para gestionar las fichas, pero yo creo que el cambio que ha hecho Google es un cambio para acercar a todos los usuarios la administración de ficha. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de usuarios les es más cómodo hacerlo todo desde el navegador, sin tener una aplicación aparte o que descargar una aplicación aparte. Y ahora realmente desde el propio navegador cualquiera puede administrar su ficha. Estas circunstancias de que te lleguen tarde los mensajes, que haya estos desajustes, puede ser normal en este cambio de filosofía que están haciendo, que es un cambio bastante profundo. Entonces, que siempre que hay este tipo de actualizaciones puede haber algunos desajustes. Yo de momento le dejaría un tiempo, dejaría un par de semanas y esperar que se consolide ese cambio porque realmente ha sido muy importante, ¿eh? Genial, gracias. Y así es, sí, fue un cambio bastante drástico y uno que por ahí Sí. está acostumbrado a una cosa, cuando cambian este tipo de aplicaciones y las cierran, Sí. Aquí recordamos siempre, gracias. yo empecé la informática en el año 87, si no recuerdo mal, ya son 35 años, y al final la frase que te puedes quedar en este sector es aquella de que lo único permanente es el cambio. Y Totalmente. con Sí. José María comentábamos hace poco los cambios que había habido en WhatsApp, ¿no? También, que nos desapareció lo de copiar y pegar. Y parece una tontería, pero es que también llega un momento en que dices, bueno, por favor, podrían dejar de cambiar, que ya sé cómo va y me da lo que necesito, pero no, parece que están en esta carrera. Quizá algún día la mejor startup sería que diga, me comprometo a no cambiar la interface de usuario nunca, ¿no? Y quizá al final digamos, pues vamos a utilizar esto. Claro, tal cual. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, os vamos a enviar el PowerPoint
que ha presentado Alex, y también os vamos a enviar la guía de Google My Business para que empecéis a probar en vuestros negocios o en vuestros lugares de interés, y también para que podáis invitar a gente de vuestro entorno a que utilicen esta interesante herramienta. Muchas gracias, Alex. Creo que ha sido un privilegio tener esta conferencia con alguien que está tan introducido en este tema, y la única cosa es si nos dejas algún dato de contacto, porque me temo o quisiera creer que alguno de los asistentes y también alguno de los que no han podido asistir seguramente estará interesado en hacerte más consultas. Bueno, yo creo que dado que la conferencia se anunció en la web del Rotary Club, podríamos aprovechar ese anuncio que se puso en la página para poner la descarga de la conferencia, de la presentación, la descarga de la guía y un correo o cualquier cosa para hacer consultas, ¿no? Y entonces, ya que tenemos ese enlace con esta información sobre la charla, que es el que se ha difundido, pues aprovechar para que también los que estén interesados en más información lo tengan allí de una forma muy práctica. De acuerdo, así lo haré. Venga, buenas noches. Si os Gracias a parece todos bien. por asistir. Gracias, Alex. Buenas por la noches a conferencia. todos y muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Hasta Buenas la noches. próxima. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, que Hasta estén luego. bien. Buenas noches.